Muy bien, aquí tenemos el patrón compuesto o el patrón composite. El patrón tiene esta siguiente intención: componer objetos en estructura de árbol para representar jerarquías completas. ¿De acuerdo? Es importante componer objetos en estructura de árbol para representar jerarquías completas, jerarquías completas. Esto nosotros probablemente, creo que todos han pasado aquí a la universidad, entonces hay siempre alguna u otra materia relacionada a estructura de datos, ¿no? Tenemos los árboles, binarios, etcétera, ¿no? Podemos decir que cuando se necesita una estructura de árbol, el patrón composite es el que está presente, ¿ok? Entonces, para crear una jerarquía objeto de completos es la aplicabilidad, me vengo a este lado. Se requiere que el cliente ignore la diferencia entre objetos compuestos y objetos individuales. ¿Cuándo se aplica? Cuando se requiere que el cliente o el consumidor, en este caso de nuestra implementación, ignore la diferencia entre compuestos e individuales. Los clientes tratarán todos los objetos de una estructura composite de manera uniforme, ¿ya? Entonces, todos los objetos deberían ser uniformes. Los participantes, componente, hoja y composite, o lift, pero es para hacer referencia a un árbol, ¿de acuerdo? El componente es una interfaz que define el método común. Esto lo vamos a ver en la implementación. De todas maneras, son tres participantes: componente, lift y composite. Aquí tenemos una agregación. Como pueden ver, existe un componente que tiene un método X, ¿ya? Y este componente es una interfaz, ¿de acuerdo? Y a esta interfaz componente le implementan tanto los nodos hijo como los nodos padre. Son idénticos. Los hijos y los padres tienen que implementar la interfaz componente. ¿Cuál es la diferencia? Que composite es como un agregado, porque miren, contiene uno, o me digo cero, o muchos otros componentes de este estilo. Por eso se llama composite. Y algo importante, aquí en el objeto composite, este método debe llamar a cada uno de los métodos de los compuestos. ¿De acuerdo? Es todavía genérico y quizá no se ve bien la aplicación, pero lo vamos a entender enseguida en el código. Entonces, para esto estamos en... ¿Hicimos algún cambio acá? Creo que sí, lo vamos a deshacer. Muy bien. Vamos a crear el patrón composite. Eh, perdón, paquete. Muy bien. Ahora voy a ver si tengo por aquí algo que podamos usar. Ya. ¿Pueden ver mi terminal? No estoy seguro. Creo que sí. Sí, Ya, perfecto. Listo, gracias. Miren, lo que acabo de ejecutar es un comando tree. Ya, bueno, es demasiado. Solamente quería una parte, esto ya lo está mostrando todo, pero básicamente es esto, miren, esto es lo que pasa en cualquier sistema de archivos, ¿verdad? Normalmente tenemos una carpeta o un folder, directorio, como quieran llamar, y una carpeta normalmente en su interior tiene archivos, ¿no? Está con verde los archivos. Aquí tengo otra carpeta, tengo archivos, otra carpeta, archivos. ¿De acuerdo? Más o menos una estructura de árbol, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que necesitamos una carpeta y necesitamos archivos. Y un archivo es como que el punto final y la carpeta es un punto intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos en este ejercicio es simular el comportamiento de este comando tree, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, vamos a crearnos directamente un file. Vamos a crear un file. File puede ser todo, ¿no? Puede ser carpeta. Tenemos folder, tenemos file y un folder puede ser file. Normalmente es así como lo conocemos, ¿no? O directory podríamos crear, etcétera. Realmente no importa. Lo más básico que vamos a crear ahorita es el file. Déjenme pensar si el file puede tener.
Lo vamos a hacer con clase para que todos podamos entender en distintos lenguajes. Luego podemos hacer un cambio a record como los amantes de Java prefieran, pero en este momento vamos a crear un file. Básicamente, un archivo debe tener su nombre, ¿no? Ahí está, tiene su nombre y listo. Y de paso vamos a crear su toString. Tenemos dos opciones. Podemos crear un toString, pero sería muy específico de Java. Así que lo que vamos a hacer es el método print. ¿De acuerdo? Public void print, como hemos estado trabajando hasta ahora. Y básicamente lo que hace esto es imprimir el archivo. Podríamos agregar aquí simplemente esto. Quiero más name. ¿Ok? Nada complicado, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es un archivo que tiene su nombre y listo. Entonces vamos a crearnos otro archivo que va a ser Composite App o vamos a llamar Explorer, File Explorer podría ser la aplicación. File Explorer App. Ya ahí está. Simplemente va a tener simplemente un método necesitamos. Void. Print file o print directamente, File Explorer o Explore Files, no importa. Ya. ¿Y qué es lo que tiene esta aplicación? Por supuesto, archivos, ¿no? Tiene el file uno que va a ser igual de new file y le llamamos one quizá. ¿Ya? Aquí file 2 dos archivos, listo. Ahora queremos imprimir todo esto y según el ejercicio o lo que tendríamos que de alguna manera agregar en una lista e imprimir toda la lista, ¿no? Podríamos hacerlo así, pero no sé si valga la pena porque sabemos que tenemos que trabajar ya con carpetas, ¿de acuerdo? Entonces, no estoy muy seguro. Vamos a hacerlo solo por deporte, por así decir. Vamos a agregar file uno, file 2 y cada uno tiene que llamar a file.print, sería, ¿no? Su método file.print. Ok, ahí está. Vamos a simplificar un poco el código y listo, no es nada más. Vamos a crearnos una prueba unitaria más para esto. Bueno, prueba más que todo de funcionalidad y vamos a agregarlo. Mm, muy bien, aquí está nuestra app, igual new. File Explorer App, que es el cliente. File Explorer App es básicamente nuestro cliente para nuestra implementación. ¿Ok? Listo. ¿Qué más falta? Creo que eso es todo. Muy bien, mientras va cargando las pruebas, recuerden que nuestro ejercicio quiere mostrar tanto folders o archivos como folders, directorios como archivos, quiero decir, ¿no? Esa es la meta. Ahora veamos acá. Ahí está, ¿no? One, están los dos archivos. Quizá podríamos agregar un menos cuando es file y un más cuando es carpeta. Podría darle cierto estilo a nuestra aplicación. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una implementación básica. Podemos crear uno que se llame folder si gustan. ¿Ok? Vamos a crear la clase folder y la clase folder básicamente tiene nombre igual. Sí, está muy bien. Y debería contar con, porque puede contener archivos, ¿verdad? Entonces, public podría ser lista, una lista de file. Perfecto. Una lista de files, nada especial. Muy bien.
Ya para ser un poco educados con el código, podríamos hacer algo así, esto dejarlo acá, ya depende de cada uno. No hay una restricción propia del lenguaje. Muy bien. Ahora, de alguna manera tendríamos que agregar los archivos, ¿verdad? Eso es una funcionalidad básica, entonces vamos a agregar los archivos y aquí sería lo siguiente, ¿no? Add file, agregamos el archivo y listo. Ahora necesitamos mostrar el contenido de esto. Una forma, quizá no la mejor, pero podría ser agregar el método print directamente. El método print, ¿qué es lo que va a hacer? El método print va a tomar primero que nada tendríamos que mostrar nuestra carpeta, que sería más y nuestro nombre, ¿no? Nuestro propio nombre. Y posteriormente tendríamos que hacer un thisfiles.forEach file print. Creo que sí. ¿De acuerdo? Hasta aquí no hay nada especial, simplemente es escribir folder y el folder tiene que añadir archivo y el archivo va a imprimir. Muy bien, ahora vamos a ver la aplicación cómo queda. Entonces, lo básico es que agreguemos una carpeta inicialmente, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí un folder. El folder va a ser igual a un folder común y corriente. El nombre del folder va a ser probablemente root, si les parece bien. Ya, ahí está el nombre del folder. Y a continuación vamos a ir agregando folder.addFile, file 1. Perfecto. Folder.addFile, file 2. Y esto ya no nos sirve mucho. Vamos a ir aquí, vamos a hacer folder.print, ¿no? Entonces, miren lo que estoy haciendo, he agregado el folder y al folder he ido agregando los archivos. Nada especial. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ya no necesitamos la lista. Y ahora vamos a nuestras pruebas. Ahí está, ¿no? Tenemos la carpeta, el archivo y el archivo. Hasta este punto no parece que tengamos problemas. De hecho, es una solución, es una aplicación tan sencilla que no parece ser problemática. Ahora, lo que sucede a continuación podría ser algo más, este, más un reto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para agregar una carpeta dentro del folder root? ¿No? Porque sabemos, miren, no estoy pensando tanto en comportamiento a diferencia de los primeros patrones, sino ya estoy pensando en estructura, porque digo, ok, hasta aquí bien, no nos importa lo que hace realmente, no estamos pensando en comportamiento, pero pensemos en la solución. Necesitamos que una carpeta también pueda incluir carpetas, ¿verdad? Es lo necesario, es funcionalidad, pero tenemos que ver una estructura. ¿Qué podemos hacer? Podríamos agregar aquí, por ejemplo, un subfolder, new subfolder, y a este subfolder podríamos agregarlo al folder. Y aquí tenemos un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Cualquiera de ustedes lo puede decir. No está preparado para ese tipo de clase. Sí, básicamente, ¿no? O sea, queremos, a ver, tenemos un folder que es capaz de agregar files. Hasta ahí todo bien. Ahora sabemos que en nuestra estructura, en nuestra solución, un folder puede tener folders. Pero el folder ya es otra cosa. Ya tenemos un primer problema para la estructura, ¿no? A nivel de estructura tenemos un problema. Entonces, algunas soluciones muy clásicas, las primeras, seguramente el MC2, el culpable en cierto punto, pero una de las soluciones clásicas es una lista de folders. Coincidirán o no conmigo, pero básicamente es una solución un poco antigua.
Ahí tenemos, ¿no? Miren, básicamente es esto. Tú le das la posibilidad de que a este folder le puedes agregar más folders. Perfecto, entonces files y folders. Vamos a nuestra aplicación y veamos cómo se comporta con esta primera solución. Esto, por supuesto, está mal. Entonces, dices, ok, subfolder. Entonces ya no quiero agregar estos inicialmente, ya no los quiero agregar al folder original, sino al subfolder. Subfolder, ahí voy a agregar. Y me voy a crear uno más. Me voy a crear un archivo que se llame file0, que va a ser, que debería estar en el root 0, ¿ok? Entonces, miren, tendríamos lo siguiente. Aquí vamos a agregar así para que se note. Y aquí folder.addFile y le agregamos el file 0. Ok, miren. Entonces, en primera instancia, tengo el folder de nivel superior, le agrego un archivo 0 y ese archivo está en el folder de nivel superior. De hecho, podríamos ser más precisos. Vamos a hacer root folder. Ok, root direct, de hecho, directory creo que es un mejor, mucho mejor nombre, ¿no? Bueno, pero nuestro inglés, ¿no? Subfolder, folder. Ok, ahí está. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos agregar a el root folder, vamos a agregar un folder que es el subfolder, ¿verdad? Perfecto, entonces miren, tenemos un subfolder con sus propios archivos, tenemos un root folder con un solo archivo y veamos qué es lo que sucede. Por favor, cualquiera de ustedes trate de explicarme qué es lo que está pasando. Denme 2 minutos, tengo que entender algo. Mientras tanto, lean el código y me dicen por qué es esto. No esperábamos para nada eso, ¿no? Muy bien, estoy de vuelta. ¿Qué falta? ¿Qué nos olvidamos? La impresión creo que no está preparada para... A ver, veamos el print. ¿Qué es lo que hace el print? Recuerden que esta estructura ahora tiene files y tiene folders, ¿verdad? ¿Y nuestro print qué hace? Solo imprime files. Exactamente. Bueno, miren, hay que cambiar en dos lugares y el código, pero bueno, es la estructura que queríamos. Ahí está. Entonces nos falta una nueva, bueno, imprimir, ¿no? Imprimir, mostrar. Ahora veamos qué es lo que sucede. Ahí tenemos root. Tenemos el primero y luego tenemos subfolder y luego tenemos one, two. Bueno, podemos aumentar tabulaciones, ¿ok? No, no es gran problema eso, podemos agregar para que se vea un poco más bonito, pero básicamente tenemos esto, ¿verdad? Ya muy bien, entonces subfolder, one, two. Perfecto, está funcionando bien. Ahora vamos a ver si al subfolder le puedo añadir folders, ¿no? Ahora vamos a ver aquí. En nuestra aplicación sería, ¿no? Vamos. Entonces, ahora a este subfolder, vamos a agregar otro. No sé si es correcto. Subfolder le voy a llamar. Ahí está, subfolder. No necesita tener necesariamente información, así que directamente esto lo voy a agregar al subfolder. Subfolder contiene el agregar folder. Subfolder. Listo. ¿No? Ahí está subfolder y dentro del subfolder está el 1, el 2, subfolder. Podríamos hacer algo de al subfolder, sería el subfolder. Vamos a agregar un archivo, un file.
extra podría ser, ¿ok? Y vamos a ver. Está funcionando, ¿verdad? Perfecto, parece que lo hemos resuelto. Todo está bien, pero no está tan bien a nivel escalable, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene nuestra implementación? Primero que nada, lo primero que hemos tenido que resolver es que la estructura de datos conoce a dos datos que son iguales, pero se comportan de distinta manera. Vamos a ver dónde está nuestro folder. Miren, folder contiene a files y contiene a folders, ¿verdad? Entonces tenemos dos estructuras de datos. ¿Podría haber una tercera? Quizás sí, no se me ocurre ahora. En este contexto solamente file y folder son suficientes. Pero hacen lo mismo, ¿no? File se maneja de una manera, folder se maneja de una manera. Al final son anidados de anidados de anidados. Ya me da una primera esencia. Y por otro lado, ya al momento de utilizarlo, el que va a utilizar siempre instancia de distinta manera. Folder, file, file, folder. Y cuando yo quiero añadir al subfolder, yo le quiero añadir algo, sí o sí tiene que ser file, explícitamente con file, o al subfolder tendría que ser add folder, ¿ya? Y un folder. Entonces, como pueden ver, bueno, estoy haciendo lo malo ahí, se va a dar una dependencia circular, pero como pueden ver, hay dos maneras. Entonces, no se está trabajando de manera homogénea. Nosotros en el explorador de Windows o en cualquier explorador, cuando queremos crear un archivo, lo creamos como carpeta o como archivo y funciona. Cuando le damos clic a cualquier archivo, funciona. Cuando le damos clic a cualquier carpeta, funciona, ¿verdad? En cambio, aquí tendríamos que tener, imaginen esto, la consecuencia es como que 2 clics es para abrir carpetas y 3 clics es para abrir archivos. ¿Me entiendes? Es como tener el mismo comportamiento, pero tienes que hacerlo de distinta manera. No vemos problemas en la funcionalidad y sí este código puede funcionar, pero habrá una mejor estructura y justamente volvemos a esto, miren. ¿Cuál es la intención de Composite? Componer objetos en estructura de árbol para representar jerarquías completas. Se requiere que el cliente ignore la diferencia entre objetos compuestos y objetos individuales. En este caso, tenemos como objeto compuesto a folder, ¿verdad? Porque folder es el que puede tener en su interior tanto files como otros folders. Y objetos individuales, en nuestro caso, file. Pero dice aquí que se aplica si es que nosotros quisiéramos que la aplicación utilice archivos y folders de manera indistinta. Es decir, que en lugar de llamar a add file o add folder, si hago add folder o hago add file, o mejor add directamente, perdón, los dos deberían funcionar. ¿De acuerdo? Eso es lo que te está diciendo. En este momento, tu cliente tiene que conocer si es file y tiene que conocer si es folder. Si no, no funciona. Pero si tú quisieras que simplemente sea add para que el cliente ignore si es file o si es folder, porque estamos en una estructura de datos, entonces para eso es composite. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, aquí los elementos. El componente es una interfaz que define el método común. ¿Cuál es el método común en nuestro caso? ¿Cuál es el método común entre objetos individuales y compuestos? Veamos. Este es un objeto compuesto. ¿Cuál es el método en común? Print. Y en file, que es el objeto individual que no compone nada, no tiene ningún elemento, ¿cuál es el método en común? Print. No dice que hagan exactamente lo mismo, pero dicen que tienen un método en común. ¿De acuerdo? Entonces, ambos tienen print. Primera cosa. Y ahí ya tenemos como que la idea de la interfaz componente. Luego tenemos la hoja. Es la clase individual que no tiene otros elementos. En este caso, file. File no tiene otros elementos. En cambio, composite es la clase compuesta que maneja uno o muchos otros componentes individuales o compuestos. Y este es nuestro caso, ¿no? El folder tiene muchos compuestos. Y lo que te dice entonces, mira, la solución es simple. Lo que tienes que hacer es extraer el método común a un componente.
¿ya? Es genérico el nombre, ¿no? Componente, nosotros entre file y folder no tenemos muchas opciones, ¿no? ¿Qué podría ser una abstracción de file y folder? File creo que en todo caso sería lo que representa tanto folder, directory, file, ¿no? Sería lo más abstracto. Ya pensemos en un nombre. De todas maneras, este tiene que ser implementado por file y tiene que ser implementado por folder y ambos son de tipo component. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es seguir esta receta. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Implementar una interfaz component que defina uno o varios métodos que deben ser ejecutados por el composite y el lift. Vamos con ese primer paso. Antes que nada voy a agregar esto, a ver. Sí, lo voy a subir aquí. Mm, la estructura de datos que requiere Composite. Así lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, según nuestra receta, tenemos que crear una interfaz y esta interfaz va a ser el componente. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, con un nombre que represente tanto a file y a folder? No, mi estructura mental no me deja salir de file. Creo que file es lo correcto, ¿no? Pero no sé si habrá otro. Archive, ¿Perdón? archivo, archive. Archive. Tiene dos. Sí, funciona, es mejor que repetir, ¿no? Archive, entonces. Muy bien, archive. Este va a ser nuestro component. Ya. ¿Cuál es la acción común que tenemos? Otro que pueda participar, por favor. Ya lo dijimos. ¿Cuál es la función común entre file Print, y print. print? Perfecto. Void print. Listo. Básicamente ese es el primer paso para armar un composite. Te dice, toma una interfaz, dale un nombre a ese componente que represente a la familia de los que van a implementar, que en este caso son file y folder. Y tienes que identificar los métodos que tienen en común. Si uno decía print now, el otro print later, lo que sea, tú te das cuenta que hay un print que es una acción en común. Ok, perfecto, entonces vamos hasta ahí. Ahora dice, crear un composite que tenga como propiedad una estructura de datos donde se guardará referencia de cada uno de sus hijos, además de tener al menos un método para registrar nuevos leads. Suena mucho a lo que ya tenemos como folder. En este caso, nuestro folder llegaría a ser el composite. ¿Ok? Y obviamente tenemos que implementarlo. Tenemos que implementar de archive. Listo, lo implementamos de archive. Por supuesto, aquí tiene que estar override para que se note. Ahora, miren, voy a ser un poco drástico porque en realidad esta salida que teníamos era nuestro apuro, ¿no? Seguramente los que han manejado MS2 o software antiguo, antes sí o sí se mostraba primero archivos, luego folders o en otro orden, pero esto era lo que funcionaba, no se tenía la noción de árboles en ese momento. Bueno, matemáticamente sí, pero en implementación en los primeros sistemas operativos no. Entonces, lo que tenemos que hacer, voy a saltar un poco el siguiente paso, dice. La implementación del método en la clase composite debe llamar a cada uno de los métodos de la clase leaf. Es decir, la implementación de print en la clase folder debe llamar a cada uno de los print de la clase file. ¿De acuerdo? Y voy a ver un poco más atrás. Aquí. ¿No? Miren, aquí está. Composite puede tener uno o muchos. Miren, Composite tiene uno o muchos, digo, cero o muchos componentes. Es decir, Composite tiene cero o muchos archives. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Antes teníamos cero o muchos files. Antes teníamos cero o muchos folders. Ahora queremos cambiar y ahora tenemos cero o mucho archive. Creo que vamos a renombrar ya. No estoy muy seguro todavía del nombre, pero nos sirve para el ejercicio. Entonces dice, ok, para cumplir con esta estructura de datos, cero a muchos, entonces estamos utilizando una lista de tipo archive. Listo.
Ahora el nombre es el nombre. Y aquí tendríamos que hacer this archives igual new array list. Un array list simplemente. Y esto vamos eliminando. Ya no nos funciona ni add file ni add, bueno, nada realmente. Lo que sí necesitamos es un add común. Y este add lo que recibe es un archive. Y lo que hacemos es añadir a nuestra lista de archives un archive. Creo que el nombre archive habla más de algo que puede contener, ¿no? Pero tenemos que pensar en un mejor nombre que hable acerca de que puede ser contenido como puede ser un elemento simple, ¿ok? Muy bien. Y obviamente, miren lo que dice en la receta dice que el print del composite del folder debe llamar a todos los prints de los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Aquí vamos a agregar leaves. These archives for each. Para cada archive vamos a llamar a print. Eso es lo que está diciendo. Miren, ya no tengo que preocuparme de dos cosas, simplemente de una. Perfecto, ahí tenemos. Ahora, no olviden que también el lift, que es decir, el archivo más pequeño, la hoja, el que no contiene nada, también implementa de component, de archive en este caso. Entonces, ¿cuál es este? Es nuestro archivo file. Este implementa de archive. Y eso está mucho más fácil, sin duda. No había nada más que hacer. ¿Se dieron cuenta? Entonces, primer paso, la interfaz con el método en común o métodos en común. Segundo paso, crear el composite, que en este caso lo hemos llamado folder, que tiene su nombre y tiene sus archives, ¿no? Está compuesto por muchos. Su método hace con su información lo que tiene que hacer y también tiene que llamar al mismo método de los hijos, ¿no? O en este caso, los files. Entonces, en la aplicación, lo que tenemos que hacer, por supuesto, va a cambiar un poco. Ya no hay add file, entonces el folder se mantiene con file. Aquí new subfolder, está bien que sea new subfolder. Tiene uno, tiene dos, perfecto. Aquí también es add file, muy bien. Creamos un subfolder. El subfolder va a tener también su extra. Y aquí debería funcionar. Miren, antes, voy a poner, antes necesitamos un add file y un add folder. Es decir, el cliente tenía que saber la diferencia entre file y folder. Ahora solamente tenemos add y en cuanto borre esto debería funcionar porque ahora estoy agregando un subfolder. Entonces, a esto se refiere Composite cuando te dice, si tienes un problema en el cual necesitas tratar de la misma forma, es decir, sin saber la diferencia entre el Composite y el hijo, Composite Pattern es lo correcto, ¿no? Entonces, con esto hemos resuelto eso, ¿no? Tanto archivos como folders o subfolders se agregan de la misma manera. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Y si vamos a nuestras pruebas, las pruebas debería seguir funcionando como antes. Ahí está, como pueden ver, root tiene a un archivo 0, tiene un subfolder, el subfolder tiene 1, 2 y tiene subfolder y el subfolder sigue teniendo extra. Funcionalmente, colegas, la aplicación de patrones de estructura no tienen un impacto directo. ¿De acuerdo? Como pueden ver, es exactamente lo que hacía antes, pero internamente se gana en cuanto al manejo de las estructuras de datos, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, hace exactamente lo mismo para un ojo no educado, podríamos decir, ¿no? Pero para un ojo educado como de los ingenieros, sabemos que esto tiene altísimo valor, porque estás frente a una estructura de datos que no necesitas saber si es file o no es file, etcétera. ¿Ok? Entonces voy a hacer un par de refactorizaciones. Ustedes me van a ayudar porque esto de archive es más agrupador. ¿Ok? Está perfecto tu nombre, pero creo que a esta interfaz podríamos llamar, a esto llamaremos leaf por un momento nada más.
Leaf es la hoja. ¿Listo? Solamente por un momento. Vamos a lift. ¿Para qué? Para que archive se llame file realmente. Porque file puede ser un ítem o como una carpeta. Así que creo que es el mejor nombre posible. Al principio debimos haber pensado así, pero bueno, era la primera versión. Entonces ahí tenemos. La interfaz, el componente va a ser file. El folder, como habíamos mencionado, creo que no es un buen nombre. Creo que directory es mucho mejor. Ok, perfecto. Directorio, aquí tenemos file, que es la interfaz. Tenemos lift, que es un file. Ahora sí podríamos pensar en algo que sea más preciso. Para decir un archivo, ¿qué podría ser para un archivo que no sea file? Solo para hacer diferencias voy a agregar file lift, solo para este ejercicio. En este momento no tengo un nombre perfecto para eso. Creo que es por el inglés, porque en inglés significa dos cosas, file, ¿no? En cambio, en español, como que archivo y archivo o carpeta son dos cosas bien distintas. Muy bien, entonces igual, solamente hemos modificado eso un poco. Aquí tenemos new root directory, sería directory, subdirectory. Ya el texto ustedes lo pueden cambiar, subfolder, subdirectory. Ok, son detalles, pero muy importante para poder entender, porque la palabra archive me hacía pensar sí o sí en algo que tiene contenido, es decir, que tiene más archivos y carpetas. En cambio, file o directory sí se diferencian, ¿no? Solamente eso. Sí, ahora sí, ya estaría. Y ya estaría. Quizá podríamos agregar algunas tabulaciones adicionales, ¿no? No tendríamos que trabajar con Printline, tendríamos que trabajar con otro editor, de tal manera que por cada nuevo nivel se agrega un tab y ahí funcionaría. ¿Ok? Pero no es parte de los patrones como tal. Muy bien, entonces, básicamente con esta solución lo que tenemos es esta estructura, ¿verdad? Tenemos composite que termina siendo file. De tipo file tenemos file lift como directory. Y el directory a su vez tiene más file lift, ¿no? Entonces una estructura de árbol binario no necesariamente equilibrado y eso es el composite. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, por favor? Sí, profe, ¿podrían haber dos leaf, o sea, dos tipos de leaf que tengan un comportamiento diferenciado? Sí podrías tener, pero por cada tipo de leaf el composite sería distinto, porque digamos tengo dos tipos de leaf, ¿no? A ver, podemos hacerlo. A ver, ¿tienes algo en mente? No sé, Am, implementemos, a ver, Sí. implementar una interfaz. ¿Qué le llamamos? Excel file, no sé, tal vez quieres hacer alguna cosa muy especial con Excel. System file, digamos, archivo de sistema, por decir algo O un link Sí. file igual podría ser. ¿Cuál? El link file, que cuando haces como un link. Sí. Link file, probablemente este en lugar de tener, este tendría que tener, por ejemplo, privacy name, tendría que tener un nombre y tendría que tener probablemente un string link path, lo podemos llamar, ¿no? Sí. Dice así, ya, ya, print. Y aquí probablemente lo que queremos mostrar, dijimos que es como es prácticamente una hoja, porque no contiene nada, ¿no? No contiene nada. Después de esto, tal vez podríamos directamente así haremos. Aquí está el menos, luego del menos viene el nombre y entre paréntesis que venga el link, ¿ok? Vamos a hacer así. Primero va a venir el nombre y luego va a venir el link. Perfecto. Ahí está, ¿no? Ahora, la pregunta que dice nuestro colega dice, podríamos tener varios distintos tipos de
file. Por supuesto, ¿por qué? Porque para tu cliente, es decir, para el que usa nuestro código, es indistinto, ¿verdad? Porque para él, cualquiera que tú agregues va a funcionar siempre y cuando sea un composite al quien vas a agregar. Por ejemplo, a root directory podríamos agregar, ¿no? Y algo muy importante, esto es lo único que ejecuta, toda la estructura se ejecuta con esto. Eso es sumamente importante. Pero hay algo bonito también que seguramente ya se han dado cuenta. Hay algo muy bonito que enseguida los voy a mostrar, pero primero vamos a agregar a root directory, vamos a agregarle este nuevo, que no es un file como tal, podría ser cualquier otra cosa. Quizá en nuestro ejercicio nos hemos limitado a folder y archivo, pero en la vida real pueden ser otro tipo de datos o estructura de datos similares. Lo que tienen en común es el método, ¿de acuerdo? No es necesariamente el algoritmo ni la estructura interna, sino el método es lo que tienen en común. Entonces aquí link file, aquí no sé, ya puede ser así, HTTP, eh, web, web files podrían llamarle. O cómo se llama esto, ahí, web files. Y esto probablemente es var www, digamos. Ok, no importa. Entonces lo agregamos y obviamente si ejecutamos la prueba va a seguir funcionando. A ver, ¿dónde nos hemos equivocado acá? Al compilar, a ver qué dice. Probablemente por lo que hemos renombrado. Vamos a revisar el código. ¿Qué está mal acá? A ver. No, era por el caché nomás. Es que volví a hacer ejecutar esto y en caché estaban otros nombres, ¿no? Pero cuando lo volví a ejecutar directamente, ya está resuelto. Entonces, lo importante, como entiendo tu pregunta, ¿podrían haber distintos tipos? Claro, siempre y cuando hagan una operación con el mismo nombre, es decir, implementen Composite. Sí lo puedes agregar. Y lo que les decía hace un momento que es bonito en este caso es que antes, si querías imprimir un folder, un archivo, podías hacerlo uno a uno, pero ahora podrías ir a uno específico, ¿no? Por ejemplo, subdirectory o subdirectory, por ejemplo. Y este está sí o sí va a llamar a los que pueden, ¿no? Si solamente hago el file, por ejemplo, el file 1.print, este como es hoja, solo se va a llamar a sí mismo. Subdirectory se va a llamar a sí mismo más los hijos. Pero el cliente no sabe, ¿verdad? Yo como programador no sé a cuántos o cuántas estructuras internamente tiene. Para mí, print es suficiente. Para mí, print es suficiente. Esto es, por ejemplo, como la Composite es una implementación que se tiene en la eliminación de base de datos por cascada. Ya cuando tú haces eliminar por cascada, si tu tabla está configurada con Composite, es decir, con estrategia de on cascade, delete all, por ejemplo, tú solamente haces delete tal entrada, ¿verdad? No tienes que ir a buscar uno por uno todos los archivos o todas las tablas y ir eliminando, ¿no? Esto sería un buen ejemplo de lo que significa Composite, ¿no? El patrón Composite. Entonces aquí, como pueden ver, bueno, me perdí un poco porque no sé dónde termina. Aquí creo que termina, ¿no? Ya, hasta aquí termina root directory y luego subdirectory comienza la impresión aquí y luego el file 1 se imprime aquí al final. Ok, entonces tu consulta, bueno, la respuesta a tu consulta es sí, siempre y cuando cumple la estructura de datos. Gracias.